Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao, Kehilat, Benei Adon Olam, hijos del Señor Eterno. En esta semana estudiando la Parashat Toldot, que significa generaciones. Así, cierto, como dice la escritura, estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. La completa organización social en el desierto y del pueblo de Israel se puede resumir en una genealogía. Generalmente todo el resumen, ¿cierto? Y todo el recuento que podemos llegar a tener de las historias del Bereshit, del Génesis, de los patriarcas y de toda su peregrinación, podemos resumirla en una genealogía. Esto es parte, ¿cierto?, de la cultura de la época, parte de lo que vemos también en los evangelios, ¿no? Cuando se comienza con la genealogía, ¿cierto? Todo comienza y todo se resume en una genealogía, en un árbol, ¿cierto? Ahí, genealógico. Ahora, esto es la noción bíblica de Toldot, una genealogía. Comienza así diciendo, estas son las Toldot de Yitzhak. Por lo tanto, este es el resumen, esta es la historia, la genealogía de Yitzhak, las generaciones. El libro del Bereshit realmente presenta una serie de Toldot. No solamente hay una, hay muchas Toldot. Y cada sección comienza así, y estas son BL a Toldot. Muchas veces se traduce, ¿cierto?, esa palabra como generaciones o descendientes. Otros sugieren hablar o traducirlo más que como descendientes, generaciones, como una genealogía. ¿Ya? Como un resumen. Esta es la historia. Estas son las historias. Este es el recuento. Hay algunos que traducen así. Realmente no se puede capturar completamente esa palabra Toldot en una traducción, porque involucra, ¿cierto? Digamos, toda una luz, toda una descendencia. La palabra hebrea, ¿cierto? Toldot, contiene la raíz hebrea de la Yod, la Lamed y la Dalet, como Yalad. Y esto significa dar a luz. Un Yeled, por ejemplo, en hebreo es un niño, alguien que ha dado a luz. Y la palabra bíblica, Toldot, preserva precisamente a quienes se dio a luz, quiénes nacieron y qué relaciones nacieron de esa persona en particular entre los miembros de su familia. Es decir, qué relaciones nacieron o qué eventos nacieron a partir de esta persona. ¿Qué es lo que conocemos en la historia que salió o nació de esta persona en particular? Entonces esto tiene más que ver con una genealogía. Hablamos, ¿cierto?, de anotaciones, narrativas, historias y también de personajes, ¿cierto?, en una genealogía. Y suelen tener un esqueleto. De hecho, hay algunos arqueólogos, ¿cierto?, que hablan en términos de genealogía y cuando se habla la escritura de las Toldot, está marcando una firma. Es una firma. Aquí pasé yo, esta es mi genealogía. Es decir, cuando se habla, y esta es la genealogía de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como que cada quien, esto es una hipótesis, que cada persona hasta esa época probablemente escribió su genealogía y los demás vinieron, o su historia, los demás vinieron, la tomaron y colocaron después la suya, continuaron en el fondo el relato. Hay quien dice que se trata de eso. La genealogía o la historia familiar es como cuando una persona deja un testamento, en otras palabras. Deja ahí quién es él, cuál es su historia y qué es lo que engendró en su vida. Y cuáles son las relaciones interpersonales o familiares que nacieron a partir de él. Ese es mi testamento, mi legado, por así decirlo. De manera similar, ¿cierto? En la Torá
En el libro de Bereshit se nos cuentan varias genealogías. Por ejemplo, dice Bereshit 2:4, y estas son las toldot de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas. Es decir, hay una genealogía, un resumen de los cielos y la tierra. Porque después de que fueron creados los cielos y la tierra, surgió interacciones a partir de ahí. Algo se creó y algo empezó, ¿cierto?, a nacer, a girar. Después también dice Bereshit 5:1, y este es el libro de las toldot de Adán. Así dice. A partir de Adán, o decir, estas son las relaciones que se gestaron desde los días de Abraham. De aquí nació esto, por ejemplo. Después dice Bereshit 6:9, estas son las toldot de Noah. Esto es lo que vio y lo que nació de Noah. Después dice, estas son las toldot de Shem, Ham y Yafet, los hijos de Noah, y los hijos que le nacieron, ¿cierto?, después, etc. Bereshit 10:1. Bereshit 11:10, y estas son las toldot de Shem. 11:27, y estas son las toldot de Terach, el padre, ¿cierto?, de Abraham. Luego dice 25:12, y estas son las toldot de Ismael, Abraham, hijo de Abraham, y de Agar la egipcia, ¿cierto?, nacido de Abraham. Luego dice el 25:19, y estas son las toldot de Yitzhak, hijo de Abraham. Y así, y así. El Bereshit es un libro de los comienzos, pero también de los finales. Porque cada cosa que tuvo su inicio también tuvo su final. Tuvo, por así decirlo, un momento álgido, un momento lleno de vida, pero luego también tuvo un momento de caída. Es como un árbol que tiene sus raíces, su tronco, sus ramas, y florece las ramas, ¿cierto?, en un periodo, pero en otro se marchitan, incluso pueden llegar a caerse. Así es esto, como se ve una genealogía, un árbol genealógico. Todo tiene su inicio, pero también su final. Y las historias de los personajes nos describen esta genealogía, y esto es parte de una toldot. Es decir, nos da la toldot una identidad. Nos da a entender una identidad de la cual ellos vivieron, cómo ellos se condujeron, cuál fue su estatus, su clase social, cómo vivieron y cómo vivieron su fe también, y cómo vivieron sus relaciones entre los demás pueblos o entre sus vecinos. Todo lo que nos cuenta, ¿cierto?, una toldot o una toledá está formado, ¿cierto?, no solamente por una persona, siempre hay más de uno. Estamos hablando de un colectivo, una comunidad que se extiende hacia una familia y termina siendo, ¿cierto?, luego más adelante en la casa de Israel. Esto nos está contando cómo se gestó la casa de Israel. Las naciones, ¿cierto?, están divididas, ¿por qué? Porque tienen algún ancestro en particular en común. El judío dice, yo soy hijo de Abraham. Abraham es mi padre, soy judío. Hay otros que dicen, bueno, mi padre es este, y soy de esta nación. Y así nos da, ¿cierto?, una luz. Hay pueblos que incluso se identifican, ¿cierto?, con alguna matriarca. Así que se dividen los clanes, las tribus y cada familia que se constituye allí. Para darles también un contexto, un propósito, una identidad. Es algo que nos quiere dejar en claro, ¿cierto?, esta parashá, cuando menciona a Abraham, por ejemplo, que él siguió los mandamientos, estatutos y las leyes, aun cuando no habían sido dadas, ¿cierto?, a Abraham la Torá. Aún así se reafirma que él se encaminó como lo hizo la casa de Israel más adelante, como se comprometería. En el fondo, él se sujetó a Dios en todo lo que él le pidió, así como los hijos de Israel también lo vivirían, ¿cierto?, a través de los mandamientos.
Abraham tuvo una relación diferente, quizás especial con el Eterno. Tuvo visiones, fue profeta. Recibía a través de visiones, de su oración, la dirección del Eterno. Pero el pueblo de Israel tuvo Torá, mandamientos y leyes. Pero de todas formas, el carácter que tuvo Abraham de conducirse bajo su voluntad es también el carácter que debe estar en la genealogía, en la familia de Abraham, que se debe repetir. La otra vez cuando hablamos de las perspectivas rabínicas sobre ser injertado, mencionamos un poco esto. Finalmente es el patriarca el que le da una característica a su descendencia. Les da las señales de cómo deben comportarse. Vemos en él las virtudes de cómo nosotros debemos conducirnos. Pero nosotros no debemos decir, oye, yo cumplo más mandamientos que Abraham, o en el fondo es decir, no, pero es que Abraham no tenía Torá, mandamiento, estatuto, no entiendo cómo él puede haber cumplido algo de esto si no existía. No se trata, ¿cierto?, de, hablando de los que son su descendencia, su genealogía, critiquen a los padres. No se hace eso, ¿cierto? No se critica ni se cuestiona a los padres en razón de honrarlos, ¿cierto? Diciendo que ellos fueron o que son ignorantes, o que en realidad no tenían mucha Torá, o que en realidad hicieron cosas que yo jamás haría, etc. Sino que al contrario, lo que hace una Toldot o las Toledot es marcar la virtud de los padres, de los que levantaron una generación, una genealogía, y que en el fondo nosotros tenemos ciertas virtudes gracias a ellos, sus luchas en sus tiempos con todo lo que eso conllevaba. No es un punto a decir por qué la Torá dice esto si no tenían esto y esto otro, no hicieron esto, no cumplieron esto. El punto es, nosotros cumplimos y hacemos esto porque tuvimos una señal de nuestros padres, de conducirnos hacia ese camino. Esa es la manera de ver, ¿cierto?, una generación, una genealogía. Aún con Adán, con los cielos y la tierra, con Noah, con Shem, con Terah, y con lo que se menciona ahí de Ismael, Itzhak, etc. De alguna forma u otra, algo cierto hay ahí que marcó una característica que nosotros tenemos que imitar. O no somos los primeros, esto también nos enseña a nosotros que no somos los primeros. Hay personas que a veces descubren un gran conocimiento, digamos por ejemplo la Torá, y empiezan a estudiar, a congregarse y a hacer esto, esto, otro, y a lo mejor piensan que son los primeros que hacen esto. O empiezan a decir, oye, hay que hacer esto, esto no es así, esto acá. Pero realmente no somos los primeros que hacemos las cosas. Nuestros padres ya la hicieron. Nuestros padres dieron señal de ese cumplimiento. Los padres, ¿cierto?, trajeron una señal y una virtud. Y nos indicaron cómo debemos cumplir nosotros con lo que se nos demanda en nuestros días. Y para eso es importante conocer las genealogías, porque nosotros tenemos que saber cómo conducirnos en nuestros tiempos, viendo las señales de nuestros padres. No criticando, ni diciendo de por qué a ellos se les dice esto si en realidad no hicieron esto y esto otro. ¿Ok? Bueno, con todo, la genealogía nos muestra los aciertos y los desaciertos, ¿cierto? De la genealogía en sí. Por lo tanto, la Torá no nos busca ocultar los errores. Al contrario, porque todas las personas tienen errores. Nos trata de mostrar cómo la gente superó sus errores, cómo vivió o cómo superó muchos de esos momentos difíciles solamente con la emuná, con la fe. El punto detrás de toda la Torá y lo que nos distingue como creyentes es la fe. Nosotros no confiamos en la fuerza, no confiamos, ¿cierto?, como lo hacen las naciones, en sus misiles, en sus bombas atómicas, en su defensa o en su ataque. Nuestros padres confiaron en el Eterno. Esa fue su fortaleza.
Y es la gran semilla que está en cada generación, la fe, de aquellos que de alguna forma creyeron, la emuná en la cual se condujeron. Eso es lo que nos da a nosotros entender estas genealogías. La clave no es, fueron los mejores del mundo, hicieron lo más correcto en todo, fueron los más perfectos, los más justos. La clave es, se condujeron bajo la fe. Y esa semilla tiene que llegar a nuestros días, la emuná. Vemos así, por ejemplo, cuando dice en el 25:20, dice, y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribcá, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Tenía 40 años, ¿cierto? Isaac cuando dice que conoció y tomó por mujer a Ribcá. Muchas historias, ¿cierto?, de Abraham y Sará se pueden ver replicadas en las vidas de Isaac y Ribcá, o Isaac y Rebeca. Por ejemplo, la esposa de Abraham, Sará, también concibió de manera milagrosa. Así lo hizo, ¿cierto?, la esposa de Isaac y la esposa de Abraham. Así como... ahora, diferente de Abraham, Isaac no tomó, ¿cierto?, a otra mujer. Solamente uno de los tres patriarcas tomó, ¿cierto?, solamente una mujer. Es la historia que nos cuenta ahí de que conoció a Ribcá y la amó. Fue su refugio. Fue su amor. La conoció en el momento cuando más la necesitaba. Por lo tanto, nunca la dejaría, ¿cierto? Esto pasa mucho, digamos, cuando nosotros nos afirmamos en momentos muy difíciles. Ayer se mencionaba un poco esto. Cuando somos probados en momentos tan difíciles, tenemos una ayuda. Esa ayuda, ¿cierto?, servirá para toda la vida. Habrá una eterna gratitud, y si eso es una persona, habrá una fidelidad completa. El que está en las malas es porque va a estar en las buenas y va a estar siempre. De ahí que se dice, ¿cierto?, también, los verdaderos amigos no son los que están en las buenas, sino los que están en las malas. Y en las malas muchos se van y no están. Y ahí es donde se prueba, ¿cierto?, en el fondo la verdadera amistad o cercanía entre dos personas. Bueno, Rivka lo consoló a Isaac y estuvo en sus momentos más difíciles. Y allí, ¿cierto?, también el motivo de su gran amor. Abraham tomó a Agar después, ¿cierto?, de muerta Sara, como dice la tradición también. Se casó con Ketura. Jacob tuvo 4 esposas, de hecho. Perdón, tuvo dos mujeres, pero bueno, también tuvo 2 siervas, ¿cierto?, de sus esposas. Por lo tanto, también tuvo más mujeres con las cuales concibió y dio a luz, ¿cierto?, a los 12 hijos. Y a Dina. Y solo dice la Torá que a Rivka ella fue amada. Bueno, por 20 años, ella y Isaac intentaron tener un hijo para continuar con el legado de Abraham. En ese tiempo dice que Isaac oró al Eterno, ¿cierto?, para que su esposa pudiera dar a luz. Y nos dice una historia ya del Midrash, que al final de esos 20 años Isaac tomó a Rivka y la llevó al monte Moriah, dice la historia. Y allí dice que ella, en el lugar donde iba a estar el futuro templo de Jerusalén, ahí oró. Y dice Rivka, ¿cierto?, estuvo allí llorando por 20, perdón, ella estuvo clamando por 20 años. Y después de 20 años, Isaac tomó a Rivka en el monte Moriah, la llevó al monte Moriah, al lugar, ¿cierto?, donde él también había estado ahí, ¿cierto?, había dormido. Recordemos la visión. Y él oró para que ella pudiese concebir. Y el santo bendito sea, fue movido por él y le dijo, Isaac oró al Señor por causa, ¿cierto?, de su esposa.
y por eso, ¿cierto?, oyó su voz. En el fondo, Yitzhak oró, clamó, no por sí mismo, sino por su esposa, dice el Midrash. Clamó y oró por ella, para que ella pudiese concebir, porque él la amaba. Si nos fijamos acá, es como el Midrash nos cuenta que Abraham concibió, ¿cierto? Bueno, concibió a su mujer Sará a una avanzada edad para cumplir así su promesa. La promesa, ¿cierto? Pero él tuvo que imbuirse de mucha fe para que esto ocurriera, ella también, porque era un milagro completo. Era un asunto de fe y de promesas. Pero en cuanto a Rivka, ¿cierto? Y a Yitzhak, se dice que Yitzhak la llevó hasta ahí, en el lugar donde él iba a ser sacrificado. Dice la historia, y oró para que ella pudiese concebir. Y oró no porque él quisiera, obviamente quería, un hijo, sino que por causa de ella. En el fondo recordó que él estuvo dispuesto a ser sacrificado por su padre, pero que él también estaba dispuesto a llevar el sacrificio que implicaba, ¿cierto? Decir al Eterno, dale por favor un hijo a ella. Ella quería tener un hijo, dale un hijo, por su gran amor que tenía para su esposa. Es decir, el milagro que obra ahí tiene también un sentimiento, ¿cierto? Diferente al que tuvo Abraham con Sará. Pues su gran amor hacia ella. No que él quisiese tener, perdón, a su hijo, sino que quería que ella tuviese el hijo. Y él, por así decirlo, se anuló a sí mismo para que su oración fuese completamente de ella, para que ella tuviese un hijo. Es decir, ahí tenemos un ejemplo diferente. Abraham se le fue prometido y Dios cumplió. Pero de Isaac se dice que él se anuló a sí mismo y todo lo que él necesitaría en su vida, en su oración, y la centró en su esposa, para que el deseo de su esposa fuese cumplido. Una bonita historia, ¿no? De cómo el valor también de que los esposos y las esposas, ¿cierto?, puedan orar por sus parejas para cumplir no solo el anhelo personal, porque ¿de qué se trata, cierto? Una unión, como dice la escritura, que tu voluntad sea mi voluntad para que mi voluntad sea como tu voluntad. Y eso era la voluntad de Isaac, la voluntad de su esposa y su deseo, que era tener un hijo, fue todo el deseo que él tuvo también para que ella tuviese un hijo. Y así oró, dice, y la llevó hasta ese monte para clamar por ella. Y así debe ser la relación, ¿cierto?, entre dos personas. Que el anhelo del otro se transforme en el anhelo de uno. Que el anhelo del corazón del otro sea el anhelo del corazón de uno también. Y así el Eterno obró milagro en esa pareja. Fue algo diferente. No es lo mismo, ¿cierto?, que Abraham con Sará. Fue a otra edad, una edad donde podía concebir, pero tenía imposibilidad. De todas formas fue un milagro. Pero hay ahí, ¿cierto?, una característica que también nosotros debemos emular, ¿cierto? Es el amor, que es el darse al otro y el motivo. De ahí recordemos que también David dice que se pegue mi lengua a mi paladar, si no pongo, dice, a Jerusalén por encima de mi mayor alegría. Y precisamente él estaba orando en ese lugar. Él estaba colocando por encima de su mayor alegría y anhelo, el anhelo de su esposa. Porque eso es lo que representa Jerusalén también, y ese monte. Es el monte del anhelo, de las convicciones, donde el Eterno cumplirá su palabra y su promesa y vendrá a reinar. Entonces todo el anhelo está depositado ahí. Eso es parte, ¿cierto?, de lo que se entiende en la escritura del monte y de Jerusalén, el lugar deseado. Él colocó todo su deseo sobre, todo el deseo que tenía, lo reemplazó por el deseo de su esposa. Algo bonito, ¿cierto?, que nos cuenta ahí el Midrash. Ahora, dice el verso 25-22, vamos avanzando un poquito. Ah, ya lo tenía acá.
Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Isaac oró, ¿cierto? Y el Eterno le respondió, y Rivka concibió 2 hijos. Tuvo 2. Ella no sabía que tenía, ¿cierto? 2 hijos. En ese tiempo no habían, ¿cómo se llama? Ecotomografías. No había, ¿cierto? Un examen para ver, oye, ¿cuántos hijos trae? No sabía. Pero se empezaron a desarrollar 2 hijos dentro de ella, de su vientre. Y los hijos comenzaron a desarrollarse y a moverse. Y ella sintió una aflicción, porque vio cómo dentro de su vientre había como una batalla. No era un hijo que viniera ahí, ¿cierto? Y estuviera tranquilo y de repente no escuchara a lo mejor alguna, cómo se mueve, sino que parece una pelea dentro de ella. No sé, por ahí la mujer se podría imaginar un poco más que ha tenido hijos. ¿Cómo se siente? Ahora imagínense que hubiesen 2 ahí dentro. Y que más encima estuviesen peleando. Estuviesen ahí peleando ahí por el espacio, por el lugar. Bueno, ella sorprendida, ¿cierto? Porque en esos días recordemos también que no se sobrevivía siempre a una concepción de un hijo. Muchas veces morían las mujeres. Era bastante común. Y ella estaba preguntando, bueno, ¿para qué vivo yo? ¿Sobrevivirá este parto mío? Teniendo esos 2 que están dentro, ¿cómo van a nacer? Se preguntaba ella. ¿Cómo voy a dar luz a 2? Y más encima, con esa característica. Va a ser muy difícil. Claro que iba a ser difícil. Ella exclamó, ¿por qué entonces vivo yo? En su desesperación, ¿cierto? Eh, sin tener a su esposo Isaac con ella, dice la tradición nuevamente que ella retornó al monte Moria a clamar, ¿cierto? Al Eterno nuevamente. Dice, ella vuelve ahí donde la había llevado Isaac, al monte Moria. Es el Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer. Dice, los niños estaban contendiendo el uno con el otro en el vientre como si fueran 2 guerreros. Y cuando estaba cerca de finalizar el tiempo del confinamiento, ahí en el vientre, dice que su alma estuvo cerca de morir a causa de su aflicción. Entonces ella oró en el lugar donde Isaac la había llevado. Dice que ella estaba a punto de morir por la aflicción, por el dolor, por lo que sentía ahí que pasaba en su interior. Y ella inquirió y buscó al Eterno. Y el Eterno le respondió en un oráculo profético. Y dice que el Eterno le responde directamente a Rivka. Y le dice, ¿y cómo fue que yo hice con Abraham? Como que le responde con otra pregunta. Le dice, y la tradición nos enseña que cuando ella fue, ¿cierto? Inquirió al Señor. Dice, aquí agregando otro personaje, dice que estaba por ahí, porque el monte Moria, el monte de Salem, digamos, estaba en Jerusalén. ¿Quién era el sacerdote de ahí? Melquisedec, Shem, el rey de Salem. Y en otra parte, ¿cierto? De la Torá, no se lee que haya habido una intermediación, pero aquí por lo menos la historia nos cuenta una historia detrás de. En el fondo hubo un intermediario profético que fue este Shem. Ahora Rivka dice que oyó directamente de él la palabra del Eterno, que le hablaba en el fondo y le recordaba lo que pasó con Agar. Y Rivka, nuestra madre, no se sintió menos calificada, ¿cierto?, para oír la voz del Eterno, así como lo era Agar. O sea, si Agar oyó la voz del Eterno, ella también sintió que podía oír la voz del Eterno. ¿Ok? Ahora, a través de esto recibió una profecía acerca de los hijos que estaban en su vientre. Esto lo cuenta el Midrash, ¿ok?
Em, Uno es que podría esperar, ¿cierto? Que ella a ver, ¿dónde está la... Vamos a leer la lectura. Acá. Bueno, entonces, en el fondo el Eterno le da una profecía de los vientres, ¿cierto? O sea, de lo que ella dice, que perdón, cuando dice, sigue continuando la Biblia, dice que hay dos naciones en su vientre. Entonces la historia nos recuerda, y ahí es como que nos trae la historia detrás de, en el fondo. Dice que ella en realidad cuando pasó esto fue hasta allí y recibió una voz profética que le dijo eso. Hay dos naciones en tu vientre que están luchando allí. Es decir, tú no vas a morir. Tu aflicción va a llegar hasta que nazcan, pero en realidad le estaba anticipando que iba a seguir habiendo en ella después una aflicción porque ellos iban a seguir luchando cuando nacieran, pero iban a nacer. En el fondo, su inquietud era si iban a nacer o no, por cómo se movían, si ella iba a morir. El Eterno le responde que sí, van a vivir, pero que además habían dos naciones ahí en su vientre que iban a estar luchando. ¿Okay? Y se dice que esto no se le fue dicho ni a Yitzhak ni a nadie, sino que solamente a ella. Ella solamente sabía. Porque más adelante la historia nos habla de cómo Rivka obra a favor de Jacob para que obtenga su bendición a espaldas, por así decirlo, de su marido. ¿Por qué? Porque no fue una profecía que el Eterno les diera a ellos dos. No fue, por ejemplo, a Abraham que Sara escuchó la promesa, sino que nuevamente aquí hay una diferencia. Solamente fue Rivka la que actuó, ¿cierto?, conforme a la palabra del Eterno. Y aquí vemos nuevamente la característica de Yitzhak y de Rivka. Yitzhak estuvo dispuesto a colocar todo su amor y todo lo que él tenía y todo el motivo de su interés para que ella diese a luz. Y así también Rivka tuvo todo su interés enfocado después de recibir estas palabras proféticas del Eterno, que solamente ella guardó en su corazón para que su esposo tuviese en el fondo la mejor descendencia o que la promesa y la herencia de él recayeran en el hijo indicado. Y lo hizo ella, por así decirlo, se autosacrificó ella, guardando esto en su corazón, nunca habiéndole dicho esto a él, para que se cumpliese lo que la palabra del Eterno y también Yitzhak tuviera al mejor descendiente, por así decirlo, como su heredero de todas sus bendiciones. Esa fue la forma en que actuaron ambos dos. Y ahí vemos la característica, ¿cierto?, de cómo se cubrieron el uno al otro. Porque uno podría decir, ¿y cómo después de este engaño, Rivka pudo mirar a su esposo? Si lo engañó. Uno dice, Jacob lo engañó, sí, pero fue su esposa la que fraguó todo eso. Fue un engaño a su marido que tanto la amaba. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, ella actuó por amor para que se cumpliera la voluntad del Eterno en la vida de él y de su familia. Actuó por amor. Así como Yitzhak también actuó por amor hacia ella. Eso es lo que vemos en estos casos, en los padres. Dice, dos naciones están en tu vientre. Y la palabra que aparece ahí en hebreo es goyim. Lo cual también podría ser leído, por ejemplo, como geyim en hebreo. ¿Ya? Esa palabra, geyim, en hebreo significa orgullosos. Uno que es orgulloso. Interesante, ¿no? Goyim en hebreo significa naciones. Pero geyim, que suena muy similar, se puede leer como orgullosos. Y Jacob y Esaú representaron precisamente dos fuerzas espirituales diferentes. Digamos, dos orgullos diferentes en su familia.
Jacob representó el reino de los cielos y Esaú representó el reino de este mundo. Así dice el Midrash, Bereshit Rabá. Dos naciones orgullosas hay en tu vientre. Así lo lee. Y cada uno tomará su orgullo en este mundo. Y cada cual tomará su reino. Es decir, en esta genealogía hay dos fuerzas espirituales que nacen. Hay dos orgullos que nacen. Dos caminos diferentes. No solo son dos naciones, son dos orgullos diferentes. El uno se conducirá conforme a su propio camino, ¿cierto? Y su reino, y el reino del mundo, y el otro se conducirá bajo su camino, su propio reino, el reino de los cielos. Aunque para ello tendría que ir ascendiendo. Entonces la profecía de Rivka consiste en que habrían dos paralelismos, ¿cierto? En estos hijos. La profecía indica de que vendrían de él los patriarcas y serían dos grandes naciones. Jacob, el padre de Israel, y Esaú, el padre de Edom. La nación de Israel, la más joven, ¿cierto? Prevalecería por sobre Edom, la mayor. Y la historia de Jacob y Esaú es la historia también de Israel y Edom. Y esto nos ilustra, ¿cierto?, los hechos de los padres que son un portento para los hijos. Los hijos, ¿cierto?, se pelean desde el nacimiento y continúan peleándose a través de la historia. La guerra entre los hijos de Esaú y los hijos de Jacob incluso continúa, por ejemplo, durante el éxodo con Egipto, con el éxodo de Egipto, siendo interceptado, ¿cierto?, al salir de allí por los amalecitas, que eran una tribu de Edom, que atacaron a Israel por la retaguardia. Más tarde, ¿cierto?, también los edomitas se encontrarían con los hijos de Israel al entrar en Canaán nuevamente. Subsecuentemente seguiría esto, ¿cierto?, esta guerra entre las naciones hasta los días del rey David, donde él subyugaría, ¿cierto?, a los edomitas, los enjuiciaría y los tomaría como vasallos de Israel. Más tarde las generaciones, ¿cierto?, seguirían habiendo revueltas y seguirían siendo rivales. Los edomitas también apoyarían, ¿cierto?, a los babilonios contra Judá en la oportunidad que tuvieron, ¿cierto? Y les negaron el refugio a los de Judá cuando huían de los babilonios. El profeta Abdías también nos habla de esto cuando dice, vamos a mostrar acá, el día que te pusiste a un lado, hablando de Edom, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban fuertes, tú también eras como uno de ellos. ¿Por qué? Porque los edomitas se alegraron y no ayudaron a los hijos de Israel y fueron, dice, ustedes son como los extranjeros que se arrebataron su riqueza. Como que fueron como los extranjeros que entraban por sus puertas, echaron suerte, eras como uno de ellos, porque no te pusiste de su lado, sino que te hiciste a un lado. No los ayudaste a tu hermano. Dice también en el Salmo 137:7, recuerda, oh Adonai, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron arrasarla hasta sus cimientos. Es decir, los hijos de Edom siguieron por sus generaciones luchando y batallando contra los hijos de Israel. Y esto que veían los hijos de Israel en su momento no les recordó otras cosas sino la historia de su padre Jacob con Esaú. Dos hermanos que seguían siendo enemigos y peleándose porque cada cual tenía su propio orgullo. Durante los días de los apóstoles también hubo momentos peligrosos, ¿cierto? Donde el Roma, ¿cierto?, se apoderó de la ciudad, los aprisionó, los ejecutó, los mató, ¿cierto? Y los sabios explican que en el lenguaje codificado, ¿cierto?, de la Torá, se entiende que Edom es Roma. Probablemente se deriva de este pasaje,
137.7 del Salmo, el cual dice que los sodomitas, en conexión con conecta a los edomitas con la destrucción de Jerusalén. Es decir, después de la destrucción de Roma del año 70, se creó como una forma natural de homilética de que Roma era como Edom, que en los días del primer templo aclamaron para arrasar Jerusalén. Roma eran como descendencia de Edom, que aclamó también para arrasar Jerusalén en sus propios días. Hicieron un paralelismo con esto, ese orgullo. Y desde entonces esa alegoría, ¿cierto? Esa comparación se ha llevado desde adelante. Dos pueblos estaban allí. Hay quien compara esto, ¿cierto?, a la cristiandad con Edom, porque también hay una pelea, una batalla ahí por decir quién es el primogénito, quién es el que tiene el Hijo de Dios, quién es el verdadero hijo de Abraham, o no. Tanto, ¿cierto?, el pueblo judío reclama ser el verdadero pueblo, tener la verdadera fe, y también la cristiandad reclama tener la verdadera fe, ser los hijos de Dios y ser el verdadero pueblo de Dios. Vemos también ahí dos orgullos diferentes que se embaten, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Y los rabinos compararon precisamente esto le dieron esta nueva interpretación, el judaísmo contra el cristianismo. Dos naciones estaban ahí y dos naciones separadas están en tu interior. La profecía de Rivka declaró que dos naciones iban a ser separados de allí. Rashi explica que esto significa que tanto Jacob como Esab representaban impulsos opuestos desde su nacimiento. Desde que ellos estaban en el vientre, ellos eran diferentes. El uno era débil y el otro era fuerte. Y de acuerdo a lo que dicen los salmos, Salmo, vamos a leerlo, 85 a 78, 3. Vamos a leerlo acá. Perdón, 58, 3. Para que se entienda la idea. Dice: desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces Rashi toma este evento. Estaban las dos ahí peleándose. Dice: desde que están en el vientre son diferentes las personas. Unos son malvados y fuertes, por así decirlo, y otros son débiles. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Así está escrito en el Salmo. ¿Cómo se puede entender esto? Ahora, podemos entender de esto que Esab era una persona fuerte, un malvado, y Jacob era el débil, por así decirlo. ¿Podemos entender esto? Bueno, Pablo nos explica. Los dos que estaban en el vientre no habían sido buenos o malos. Mire, vamos a leerlo. Romanos 9:11. Vamos a leerlo directamente. Porque aquí está el punto interesante. Bueno, vamos a analizar de estos dos. Dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. O sea, podemos decir que Esab era malvado desde el vientre, como dice el Salmo, que desde ahí que se descarrían, desde ahí que hablan mentiras. Pero ahí dice Pablo, aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Es decir, nos está hablando Pablo, ¿cierto?, ilustrando el punto de que hay una elección individual. ¿Cómo podemos entender esto? Estas dos partes que parecen una contradicción, ¿no? O sea, los malos son malos desde que nacen,
Y los débiles son débiles desde que nacen, o los buenos son buenos desde que nacen, o no. ¿Por qué nos dice eso el Salmo? ¿Y por qué nos dice esto Pablo? En el fondo lo que está aquí ilustrando, ¿cierto? De que hay una elección personal. Y conforme a la elección personal que se toma con el llamado de Dios, si uno atiende a la voz de Dios y a su llamado, sus acciones se transformarán posteriormente en la salvación para sus vidas. Porque actuarán conforme al llamado de Dios, ¿cierto? Porque escuchó el llamado de Dios y él eligió seguirlo. Pero el malvado, y Dios ya sabe, conoce todas las cosas, sabe quién va a elegir y quién no. Los llama, pero no contesta. Y no atiende el llamado de Dios, aún en toda su vida. De hecho, es como la historia de Jacob y Esab. O sea, Esab ya de grande, adulto, todavía no se da cuenta de que tenía una actitud reprochable ante su padre, ante sus padres, que era totalmente diferente a lo que se buscaba de él, y hacía lo contrario, ¿cierto?, de lo que ellos esperaban, por ejemplo, con sus esposas, con su forma de actuar, con su odio, que atrajo aflicción a sus padres, y no se dio cuenta en toda su vida. Él siempre eligió otro camino, su propio orgullo. Por lo tanto, le fue contado a él su camino y su orgullo como si hubiese sido, como aquí dice, desde la matriz desviado, desde su nacimiento. Él es contado en el fondo todas sus acciones, desde el día incluso en que nace, que no ha hecho ni bueno ni malo, como si hubiese perseguido siempre el mal. ¿Por qué podemos entender esto así? Porque si nosotros nos presentáramos delante, ¿ya?, del juez en el tribunal celestial y le dijéramos, pero si yo nunca he hecho lo malo, o yo nunca he hecho algo que yo considere malo. De hecho, Jacob puede que, o sea, Esab nunca se haya considerado como una persona malvada. Es lo más probable que él nunca haya considerado que haya hecho algo mal en su vida, aun cuando sus elecciones fueron las equivocadas. Pero la gente mala, usted le pregunta, ¿usted es malo? No le va a decir si soy malo. La gente mala o que hace las cosas indebidas, siempre pensará que ellos hacen lo bueno, que no hacen nada malo. Se conducen bajo su propio orgullo. Y en el fondo ellos podrían presentarse un día en el tribunal celestial y decir, pero Señor, si yo en toda mi vida no he hecho siempre lo malo, si tú consideras que yo he sido malo, porque en el día en que nací, yo no podía hacer ni bien ni mal. Es decir, yo en esta vida, en el momento en que nací, no hice lo malo. Hay un momento donde hice lo bueno. Y podrían decir delante del trono del Eterno, yo no he hecho siempre lo malo. Pero en el fondo el Salmo nos está diciendo acá que son considerados por su actuar, incluso en su nacimiento, como si hubiesen hecho siempre lo malo. También les he juzgado, ¿cierto?, toda su vida desde que nacen, incluso cuando no tenían elección, porque cuando la tuvieron, eligieron lo malo. Y ese es el punto también, ¿cierto?, de esta gran separación de los pueblos, y nos vamos a quedar hasta acá. Porque Jacob pudo elegir en algún momento, eligió la promesa y eligió la fe. Tal vez la historia nos dice que no hizo siempre lo correcto, pero cuando hubo que elegir si seguir el llamado de Dios o seguir su propio camino, su propio orgullo como nación y levantar su propia descendencia como quisiera, decidió atender la voz de Dios. Se acordó de sus padres y dijo, voy a cumplir este camino y voy a obedecer. Y desde ese momento se consideró, incluso en su nacimiento, como una persona justa, por así decirlo, que obra el bien. Porque eligió a Dios, ¿cierto? Y fue la elección, no la obra en sí, no lo que hizo, sino fue la elección, dice Pablo, Shaul. Entonces la clave aquí dentro de la parasha no es lo que hizo Jacob, porque Jacob engañó, no hizo lo bueno, huyó, fue engañado y pasó por una que otra cosa. O sea, ¿fueron las obras las que salvaron a Jacob? No, fue su elección. Porque él siguió el camino de la elección de Dios.
Él eligió. Él tomó la decisión y dijo, yo quiero esa bendición. Y se encaminó hacia allá. Y la eligió. Y por eso también de todos nosotros el llamado es ese, elegir el camino de Dios. Jacob probablemente entendió que no era la mejor persona, ni hacía siempre el bien. No es que él fuera siempre bueno. Pero él dijo, y por eso dice el Midrash, habían dos personas en su vientre, dice Rashi, un malvado y un débil. Él consideró ser el débil. Fue el débil ante su hermano. Fue el débil, ¿cierto?, en personalidad. Pero él cuando se halló en la elección, ahí tomó su fortaleza. Él cuando eligió la promesa y eligió a Dios, ahí fue su fortaleza. Y esa es la clave también, ¿cierto?, cuando dice la Escritura, en nuestra debilidad Él se fortalece en nosotros. Cuando nosotros consideramos que somos débiles, que solo no podemos seguir por nuestro propio camino. No podemos seguir por nuestro propio orgullo, sino que lo elegimos a Él porque no hay otro camino mejor. Considero que mis caminos son débiles, mi vida es débil, no puedo escoger algo mejor sino solamente a Él. En ese momento viene la elección y el Eterno lo considera en nuestra vida para salvación y nos considera, ¿cierto?, como personas justas, limpias, lavadas por Él si nos arrepentimos. Pero tenemos que elegirlo a Él. Pero en cambio a los malvados desde el día de su vientre, por no elegir correctamente, son considerados como que se hayan desviado, aun cuando no hacían ni el bien ni el mal. La importancia de una buena elección. Así que hermanos, no nos dejemos engañar también por este siglo, porque este siglo o estas generaciones muchas veces tratan de no responsabilizar a las personas de sus actos y de sus elecciones. Consideran que gran parte, ¿cierto?, de lo que vive la gente es parte de algo que se arrastra o que lo impulsa la sociedad o el resto. Pero siempre hay un momento donde una persona puede elegir y puede escoger el camino que quiere seguir. Porque es Dios el que llama. Y cuando uno está atento, oye su voz y quiere seguir su camino, lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Siempre se puede elegir si seguir un camino o no seguir un camino. Lo importante es saber escoger bien. Jacob escogió bien. No es que haya hecho siempre el bien, pero escogió bien. Y eso es lo importante. En cambio, Esab siempre escogió mal. Desechó lo que tenía. Desechó lo que ya por haber nacido antes tenía. Toda la elección que pudo haber obtenido, ¿cierto?, y haberse quedado con ello, lo desechó y lo despreció. Por su propio orgullo. Dos orgullos hay en tu vientre. Así que, querida comunidad, espero que quedemos con esta reflexión. Meditemos porque siempre hay un momento donde se puede elegir. Elijamos el bien. Y aún el día que no tenemos obras, como cuando nacemos, es considerado como una buena obra. Por eso no se trata de las obras la salvación, sino de la elección. En cambio, el malvado, aún en el día de su nacimiento, es considerado como malvado. Aun cuando no tiene obras, se consideran como si fueran malas obras. Que hablan mentiras, dice, desde que nacen. Desde que hablan y lloran, es como si fuese una mentira. Porque no han reconocido al que es la verdad. Al Dios, ¿cierto?, eterno. Y querida comunidad, les dejo con esta reflexión de esta parashá. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.